¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva masterclass de hoy. Vamos a estar charlando con el doctor Aníbal Carlos Cuadrado sobre trabajadores de apps, trabajo organizado y dirigido mediante plataformas digitales. El curso tiene por objetivo desarrollar la problemática que presenta actualmente a nivel internacional y nacional las nuevas formas de organización del trabajo bajo plataformas digitales y a demanda. Se abordarán los distintos tópicos de la misma y su impacto en el derecho del trabajo, desarrollando las distintas posturas adoptadas a nivel del derecho comparado y del nacional, tanto desde los intentos de regulación legislativa como a nivel jurisprudencial. El temario a desarrollar entonces será la problemática, el empleador deslocalizado, el impacto sobre fuentes de trabajo regularizadas, la estrategia semántica discursiva y la reinstalación de debates superados, las posturas de la naturaleza del vínculo, jurisprudencia actual nacional e internacional, derecho comparado y el anteproyecto del régimen del trabajo en plataformas digitales bajo demanda. Los que no conocen al doctor Cuadrado, vamos a admitir acá a unos más. Les cuento que es especialista en Derecho del Trabajo, docente universitario de posgrado en la carrera de especialización en Derecho del Trabajo, Universidad Nacional de Rosario, coordinador y docente de los cursos teórico-prácticos de formación de conciliadores laborales, Escuela de Graduados de la Universidad Nacional de Rosario, abogado laboralista en la provincia de Santa Fe, representante y asesor de asociaciones sindicales con exclusividad profesional en conflictos de derecho del trabajo a nivel individual y colectivo. Socio activo de la Asociación Argentina del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, filial Rosario, miembro activo del Foro Federal del Trabajo, autor de diversos artículos doctrinarios y conferencista en numerosas actividades académicas del derecho laboral. Muy bien. Aníbal, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Buenísimo. Si me ven. Buenas tardes. Gracias Aníbal por participar en el día de hoy de esta charla, por lo menos acá en Buenos Aires en una tarde gris e ideal para aprender sobre trabajadores de apps. Así que, si te parece, yo me voy a silenciar y te voy dejando con los asistentes. Bueno, muchas gracias. Ante todo, buenas tardes a todos y a todas. Por supuesto, en primer lugar, los agradecimientos al doctor Emilio Romualdi y a Irene que me han convocado para, bueno, dar esta charla sobre esta temática que nos tiene a toda la comunidad laboral, no solamente nacional, sino también internacional, como asombrados de cómo ha producido efecto este tipo de modelo de negocios en el mundo del derecho laboral y nos ha hecho repensar el derecho del trabajo desde los distintos órdenes públicos laborales. Como decía bien Irene, yo voy a compartir una pantalla donde vamos a abordar diferentes temáticas. Vamos a ver, ahí se ve la pantalla, Irene. Ahí se está cargando. Ahí, perfecto, ya estamos. Bien, perfecto, bueno, bárbaro. La idea va a ser entonces ir abordando y desarrollando todos estos temas. Miren que yo no la puedo ver a la pantalla, ahí está, ahora sí. Bueno, en primer lugar vamos a desarrollar la problemática, todo lo que fue el impacto del desembarco de estas empresas en nuestro país y en el mundo, las tres posturas que existen a nivel internacional, hoy, en la actualidad, frente al debate de este tipo de modelo de negocios y relaciones laborales, el estado actual de la jurisprudencia nacional e internacional, y por último, proyectos de legislación, si es necesario o no, y el debate que se quiera dar frente a esta temática que hoy todos los laboralistas estamos debatiendo. Por tanto, abordando el primer tema a desarrollar hoy, la problemática, yo acá tengo 4 tópicos para que vayamos viendo sobre cuál es el fenómeno sobre el mundo laboral de este tipo de negocios. Primero, la empresa deslocalizada, escondida en la virtualidad. Luego vamos a tratar el trabajo precarizado, un colectivo expuesto a riesgo, el impacto que generan este tipo de trabajos, este tipo de negocios sobre fuentes de trabajo ya regularizadas, y la estrategia semántica discursiva que confunda a la población y reinstala debates superados.
Siendo el primero de los tópicos, o sea, el tema de la empresa deslocalizada y escondida en la virtualidad, es necesario repasar un poquito la historia. Hoy quizás esta problemática quizás se pueda entender superada, aunque todavía hay gente que no llega a lograr entender que atrás y tras bambalinas digitales de estas plataformas digitales existen empresarios de carne y hueso que en cualquier lugar del mundo están operando las plataformas digitales y reciben importantes dividendos por el fruto de la fuerza de trabajo de personas humanas. El hecho de que estas personas, de que estos empresarios o empresas se encuentren en cualquier lugar del mundo, no significa un problema para lo que es nuestro derecho del trabajo. O sea que superado el conflicto, si estamos o no en la abarcatividad de la ley de contrato de trabajo para este tipo de trabajadores, tenemos acá el artículo 3 de nuestra ley de contrato de trabajo que nos da el principio de territorialidad. Por tanto, el hecho de que el trabajo se ejecute en nuestro país hace que se aplique el orden público laboral independientemente de dónde se haya efectuado la contratación e independientemente de dónde se encuentre a la persona que se le impute el carácter de empleador. Por tanto, simplemente esa persona realiza su fuerza de trabajo en nuestro país, directamente se aplica a nuestro orden público laboral. Y esto también tiene correlato o refuerzo en el artículo 2600 del Código Civil y Comercial de la Nación, en cuanto repele cualquier orden público extranjero que venga a atacar el nuestro. Pero este tema de la empresa deslocalizada, o sea, de empleadores o empresas que operan desde cualquier lugar del mundo y se sirven de fuerza de trabajo de personas en otros lugares o en otros territorios, es un tema que ha preocupado mucho a la Organización Internacional del Trabajo, que de hecho en la Comisión sobre el Futuro del Trabajo, que tuvo en el marco de la Comisión del Futuro del Trabajo del año 2018, se trató mucho este tema, y específicamente en cuanto a las plataformas digitales. O sea, la OIT fue advirtiendo esta problemática de empresas deslocalizadas donde se escaparían o se tratarían de filtrar de los distintos órdenes públicos laborales de donde operan, y lo que recomendó, salió una recomendación de la OIT en ese marco de un sistema de gobernanza internacional en el cual se cree un régimen mínimo de protección. Ese es un proyecto que tiene la OIT y la verdad que bienvenido sea para los países que no tengan sus regímenes protectores. En el caso de Argentina, ustedes van a ver cuál es mi postura, pero yo considero que en el caso de Argentina ya tenemos niveles de protección importantes. Pero bienvenido sea para el resto del mundo o para aquel que crea que estos trabajadores son autónomos. Bien, en cuanto a la empresa deslocalizada, más allá de este tema que cuando desembarcan estas empresas ya por el año 2016 se consideraba que no estaban, o sea, primero no se podía visibilizar un empleador detrás de estas plataformas digitales. Se veía al trabajador o la trabajadora operando con una plataforma digital que baja su móvil, pero que no se veía a quién recibía ese fruto del trabajo. Hasta algunos consideraban que no había empleador. Yo recuerdo en un congreso de Santa Fe, siempre lo digo porque realmente me llamó mucho la atención, un congreso de Santa Fe de Derecho del Trabajo, en el año 2017, que en uno de los paneles de libertad sindical se hablaba de cómo estos trabajadores iban empezando a crear todo su desarrollo en cuanto a agremiarse y a defenderse, y muchos de los que estaban ahí, excelentes profesionales del derecho del trabajo, decían, sí, pero acá el problema que tenemos es que no tenemos un empleador o un empresario a quien imputarle el carácter de empleador. Bueno, eso yo creo que ya hoy está superado por el hecho de que estas empresas a lo largo de los años, del 2018 en adelante, ya han tenido bastante relevancia en los medios masivos de comunicación, a través de distintos problemas que se han ido generando, que quizás hoy tengamos tiempo para abordarlo. Por eso yo les digo que este tema yo creo que ya está casi superado en nuestra comunidad jurídica, e incluso aún, como estas empresas para operar y poder trabajar con el consumidor a partir de tarjetas de crédito, o sea, en el sistema financiero y con pesos argentinos, necesariamente deben
someterse a las leyes fiscales y bancarias o financieras de nuestro país, y también, por supuesto, a la IGJ. Y así, tengan en cuenta ustedes los artículos 118 y 123 de la Ley General de Sociedades, que obliga a estas empresas extranjeras o bien a constituir domicilio en nuestro país, o bien a crear sociedades para poder operar aquí. De hecho, todas estas empresas que ustedes conocen, que ven en las calles, todas ellas hoy ya tienen domicilio en Argentina a través de, la mayoría de ellas, de creación de sociedades anónimas. Algunas sociedades anónimas simplificadas, bueno, la mayoría con domicilio en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Por lo tanto, hoy tenemos una empresa aquí en Argentina, con domicilio en Argentina, a quien reputarle el carácter de empleador, sin perjuicio de si después se quiere plantear un tema de holding, o sea, de responsabilidad de casa matriz, pero sepan ustedes que todas estas empresas ya se encuentran operando legalmente en Argentina en la actualidad, y que incluso sus marcas comerciales, principales activos de estas empresas, se encuentran registradas en el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual de nuestro país. O sea que hoy prácticamente son empresas normales trabajando en nuestro país con casas matrices importantes en el extranjero. Bien, entonces en cuanto a empresas deslocalizadas escondidas en la virtualidad, creo que hoy ya es un tema superado y tenemos a quien imputarle el carácter de empleador una vez que superemos el conflicto si estamos ante una relación de dependencia o no. Segundo tópico a abordar es el tema del trabajo precarizado y el colectivo expuesto a riesgo. Como ustedes saben, la mayoría de estas empresas no ha tomado a la fuerza de trabajo de estas personas humanas, o sea, los cadetes, mediante contratos de trabajo o bajo su relación de dependencia, sino que en el 90% de estos trabajadores que prestan fuerza de trabajo en nuestras calles de Argentina, lo hacen por el monotributo, o sea, bajo el sistema de monotributo. Las empresas les exigen para poder prestar tareas y poder prestar su fuerza de trabajo la condición de monotributo, o sea, que se inscriban bajo el monotributo en la AFIP y emitan facturas por los servicios que van prestando en el servicio de mensajería. De allí que tenemos un gran colectivo, un importante colectivo precarizado, desde que no van a tener los niveles de protección que le otorga la ley de contrato de trabajo, no van a tener la obra social, que si bien sabemos que el trabajador monotributista tiene obra social, no es la misma obra social en la práctica. O sea, si bien van a tener acceso al PMO por ser monotributista, a la prestación básica, no van a tener la misma atención que tiene un trabajador en relación de dependencia, y eso es un efecto que no podemos teorizar, pero que sí podemos ver en la práctica. Y fundamentalmente, y el gran problema, es que no tienen la ART. Entonces, la falta de aseguradora de riesgo de trabajo impide todo lo que es la prevención de este tipo de tareas. Es un importante colectivo de trabajadores. Hoy se cree que son 60.000 trabajadores los que hay de los trabajadores de mensajería de delivery. De plataformas digitales se considera que hay 660.000 en el país, que se encuentra sometido a un medio ambiente de trabajo absolutamente hostil. Yo quiero que ustedes piensen lo que son este tipo de trabajos que se dan específicamente en la vía pública. Me refiero más a los cadetes y a los choferes. Fíjense que están expuestos a factores climáticos con vehículos que no se encuentran preparados para las inclemencias del tiempo. Piensen lo que es una bicicleta, una moto. En el mejor de los casos serán los choferes con sus autos. A un alto nivel sonoro. Piensen lo que son las calles de nuestras ciudades. Contaminación de monóxido de carbono, posturas antiergonómicas, son víctimas de accidentes de tránsito, víctimas de la inseguridad, y a todo esto ahora se le suma encima que son víctimas o posibles víctimas de contagio del COVID-19, porque son uno de los trabajadores que están más expuestos a riesgo, al punto tal de la hipocresía de nuestro país que lo ha considerado esenciales sin reconocerle el carácter de dependientes, ¿no? Y de allí que no solamente son esenciales, sino que en la pandemia han sido fundamentales, porque fueron en definitiva quienes nos llevaron la comida. Piensen ustedes en aquellas personas que están todavía en el ASPO
y que necesitan que alguien les traslade al menos comida. Y a esto se le suma además los riesgos psicosociales con los que se enfrentan estos trabajadores. Desde que ya partiendo de su precarización, en el estrato más inferior de la sociedad, careciendo de todo tipo de protección, a lo que se le suma la violencia que deben recibir día a día en la calle, desde que estar arriba de un vehículo de extensas jornadas de trabajo implica recibir constantemente, ¿cómo decirlo?, violencia verbal del resto de los conductores, violencia verbal de los mismos clientes cuando el servicio no llega bien, porque son en definitiva quienes ponen la cara. O sea que son un colectivo expuesto a riesgo no solamente físicos, sino también psíquicos. Y acá es importante conectar con el tema que dijimos antes respecto a la empresa deslocalizada que hoy ya se encuentra localizada. Esto es importante porque estas empresas que hoy ya se encuentran regularizadas en cuanto a situación tributaria en nuestro país, tienen personal dependiente. O sea, los administrativos de estas empresas, en su gran mayoría, ya se encuentran bajo contrato de trabajo. Los supervisores son de carne y hueso, quienes supervisan a estos trabajadores que son organizados bajo la plataforma, también tienen sus contratos de trabajo. ¿Qué quiero decir con esto? Que todas estas empresas tienen contratos vigentes con aseguradoras de riesgo del trabajo. De allí que siempre podemos plantear una defensa de estos trabajadores desde la norma del artículo 28, apartado 2 de la Ley de Riesgo de Trabajo, en tanto sería un supuesto de no nómina, o sea, un trabajador no registrado que puede demandar a la ART de quien reputa ser su empleador para lograr las prestaciones médicas y dinerarias correspondientes. Por supuesto que va a ser después de un largo tiempo, después de un debate judicial, porque para poder lograr eso va a tener que hacer una doble acción donde se logre declarar la relación de dependencia y a la vez se condene a la ART al otorgamiento de las prestaciones médicas o dinerarias según su caso. Por eso digo que aun cuando tengan, en el caso de las obras sociales o en el caso de la ART, por el supuesto de no nómina, estamos hablando igualmente de trabajadores precarizados desde que no tienen esa protección en forma inmediata. Si bien la van a tener o la pueden llegar a tener a partir de acciones judiciales, siempre van a ser quizás ante situaciones post-mortem, lo cual es un gran problema lo que es del tiempo. Tercer tópico, el impacto sobre las fuentes de trabajo regularizadas. Bueno, aquí, y algo que omití decir respecto del tema de colectivo expuesto a riesgo, es importante que no desatendamos esta cuestión y que realmente es un problema para todo nuestro país, no solamente para estos trabajadores en particular, sino para todos, desde que se está afectando la seguridad social y que estas empresas, si algún día se retiran de nuestro país, nos van a dejar un importante pasivo en seguridad social, tanto en personas que no van a tener sus aportes jubilatorios, como también en personas discapacitadas que vamos a tener que atender de un día u otro. ¿Y por qué me refiero a discapacitadas? Porque es muy importante ver cómo en la realidad se están dando situaciones de incapacidades físicas de estos trabajadores. De hecho, en la pandemia han muerto ya 10 de estos trabajadores. O sea que realmente es un tema que es muy grave y que hay que abordarlo. Volviendo al tercer tópico, el impacto sobre fuentes de trabajo regularizadas, acá hay que tener en cuenta que esta actividad del delivery existió siempre. O sea, estas empresas no vinieron a traer algo nuevo, que estamos todos deslumbrados por estas empresas. En realidad la empresa de cadetería siempre existió. Yo siempre pude, desde el año, si nos remontamos a antes de estas empresas, que en el 2015, yo podía llamar por teléfono y un delivery me traía la pizza o la empanada o el producto de un lado a otro. O sea que siempre existieron. Y muchas de estas empresas tenían a sus trabajadores regularizados. Entonces, a partir de que llegaron estas nuevas formas de contrataciones laborales, como las quieren mostrar, vinieron a impactar sobre las fuentes de trabajo regularizadas desde que la competencia es totalmente despareja
entre una empresa que tiene sus trabajadores regularizados con todos los costos laborales que eso implica, y aquellas que no las tienen, como son estas empresas con el modelo de negocio de trabajo precarizado. Entonces, las empresas de cadetería se han visto muy resentidas y muchas de ellas han desaparecido. Pero el caso paradójico es el caso de una de estas mismas empresas, que fue la primera que desembarcó en nuestro país, que es la empresa que tiene sus uniformes de color rojo, una de las más importantes, que cuando desembarca en nuestro país lo hace con trabajadores contratados bajo el régimen de la ley de contrato de trabajo, o sea, bajo la dependencia. Estaba sola esa empresa, llega, desembarca en nuestro país y empieza a contratar cadetes con sus motos, con su bicicleta, y nadie discute la dependencia, simplemente los inscribe ante la FIP como dependientes e incluso en muchas ciudades los encuadra sindicalmente en Asociación de Empleados de Comercio. ¿Qué pasa? Esa empresa estuvo un tiempo sola y funcionó perfecto. Al poco tiempo empezaron a desembarcar el resto de las empresas, la empresa de color amarillo, la empresa de color naranja, y esas empresas vinieron directamente, desembarcaron en nuestras ciudades con el trabajo precarizado. Directamente le exigían, tomaban los trabajadores y le exigían el monotributo. Claro, la empresa colorada que dijo, yo no puedo competir de esta manera, entonces empezó a despedir a esos trabajadores que tenía bajo la dependencia y luego a tomar otros o los mismos bajo el régimen de monotributo. De allí entonces que se ve claramente, se puede sacar dos conclusiones de esta pequeña historia, que una, claramente cómo impacta el trabajo precarizado, el modelo de negocio precarizado sobre fuentes de trabajo ya genuinas, ya regularizadas, y cómo ese modelo de negocio puede funcionar perfectamente y exitosamente con trabajadores bajo dependencia. Porque si no hubieran desembarcado el resto de las empresas, la primera de estas empresas hubiera seguido funcionando exitosamente como lo venía haciendo. O si hubieran desembarcado las otras también con trabajadores dependientes, hubieran competido parejamente y no hubiera impactado en las fuentes de trabajo regularizadas. De allí la atención que hay que prestarle a este tipo de empresas, porque hoy son los deliveries, hoy son los cadetes de reparto, mañana puede ser otro tipo de actividad que vengan bajo estas mismas formas, con la falacia de las nuevas formas de contratación, que es el otro tema que abordaremos justamente a continuación, que es el modelo de negocio viene con una estrategia semántica, discursiva, que viene a instalar debates que ya están superados. ¿A qué me refiero con esto? Al trabajador monotributista. En los años 90, ustedes saben muy bien que en nuestro país estaba invadido, el 90% de los trabajadores eran todos monotributistas, hasta que una buena labor de los abogados laboralistas y de los tribunales laborales de nuestro país fueron desechando y fueron aplicando directamente el artículo 14 de nuestra ley de contrato de trabajo y aplicando justamente todo el régimen, el orden público laboral. Bien. Ahora, esta estrategia, ¿cómo la logran? ¿Cómo la implementan? Lo hacen a través de distintas campañas y fuertes campañas publicitarias, donde vienen a crear con el discurso, intentar crear con el discurso pseudo realidades e instalar la idea de la llegada de nuevas formas de vinculaciones laborales horizontales, no dependientes y colaborativas. Con esto han logrado, con éxito, hacer dudar a las distintas comunidades jurídicas del mundo sobre la crisis de abarcatividad del derecho del trabajo, pero no ya para incluir a sectores o trabajadores o personas en situación de trabajo que no están incluidas, sino para excluir los que ya están o los que ya estaban protegidos por la ley y que obviamente no son reconocidos por el impacto que ha creado estas nuevas formas. Yo les digo, y le voy adelantando conclusiones, yo creo que estamos simplemente ante nuevas formas de organización del trabajo. O sea, nuevas formas de organización con herramientas nuevas. Eso no quiere decir que estemos ante nuevas actividades o ante crisis de abarcatividad de nuestra ley. Eso voy adelantando algunas de mis opiniones. Ahora, ¿cómo han obtenido ese éxito? Como decíamos, a través del discurso, con frases tales e instaladas en fuertes campañas publicitarias como
como sé dueño de tu tiempo, sé tu propio jefe, trabaja cuando quieras, y lo completan con falacias de la economía colaborativa entre desiguales. O sea, una economía colaborativa donde todos ganamos, donde todos colaboramos, pero entre desiguales. O sea, entre aquel que detenta los medios de organización de producción y aquel que no lo detenta y se necesita insertar en el primero para lograr un sustento. O sea, son falacias que realmente han impactado, lo han logrado. No desconozco, realmente lo han logrado porque si no, no estaríamos dando justamente esta charla, nadie debatiría este tema. O sea, y en definitiva han encontrado una fisura para romper los órdenes públicos laborales, porque no solamente se está dando en Argentina, sino que se está dando en Latinoamérica y en el mundo. Y esa fisura la encontraron no en la ley, justamente no la encontraron en los distintos órdenes públicos, la encontraron en la interpretación que hacemos los operadores jurídicos de la ley. Ustedes van a ver cómo creemos que la ley de contrato de trabajo ha quedado vetusta, ha quedado con una crisis de abarcatividad para abarcar nuevos tipos de trabajo como estos, pero si releemos la ley, vamos a ver que realmente el legislador del 70 ha sido un visionario y cómo todos los institutos se aplican. Y los invito, desde ya los desafío, los invito respetuosamente a que si alguien considera que hay un instituto de la ley de contrato de trabajo que se encuentra en crisis acá, que la debatamos. Pues yo considero que no hay ningún de los institutos de la ley de contrato de trabajo en crisis en este tipo de trabajo. De acá, por eso la necesidad de volver a las fuentes y fundamentalmente, y acá se centra yo creo que la defensa más fuerte de estos trabajadores, aplicar el principio de la realidad. Desde que aplicamos el principio de la realidad, podemos ver cómo se da este tipo de relaciones y que los que nos venden bajo campañas publicitarias no son más que elucubraciones que no se dan en la realidad. Y la jurisprudencia ya viene acompañando y ya me voy a referir a ese tema. Bueno, eso es la problemática como introducción. Vamos ahora a las distintas posturas que se están dando en el mundo respecto de estas nuevas formas de organización del trabajo. Y tenemos básicamente tres, para resumirlas en resumidas cuentas. La naturaleza civil y comercial, donde lo que se pregona es que la existencia entre el trabajador, o la persona que presta su fuerza de trabajo, y la empresa que detenta la titularidad de la plataforma digital, es un vínculo simplemente asociativo de carácter colaborativo, donde se crea un ecosistema de negocios donde todos ganan, donde todos colaboran y todos ganamos. Al contrario, en el binomio naturaleza autónoma dependiente, le encontramos la naturaleza de la dependencia, donde simplemente se dice esto es un vínculo laboral, donde aplicando el principio de la realidad no hay ninguna crisis de abarcatividad del derecho del trabajo, debe aplicarse la ley de contrato de trabajo y aquí se soluciona el problema. Y una tercera postura que está teniendo mucha fuerza en nuestro país, que es la postura de la crisis de abarcatividad, donde lo que se pregona es que en realidad estamos ante nuevas formas de contrataciones laborales que no se encontrarían alcanzadas por el orden público laboral. Hay una crisis de abarcatividad del derecho del trabajo. Y esta tercera postura no se enrola ni en la naturaleza autónoma ni en la dependiente. Simplemente pregona de que hay que sacar nuevas legislaciones para poder abarcar este tipo de trabajadores y coinciden, porque dentro de la tercera postura habría dos ramas, una postura por dentro de la dependencia, o sea, considerarlos dependientes, y otra postura por fuera de la dependencia, pero coinciden ambas en darle un nivel de protección a estos trabajadores. O sea, la tercera postura lo que más pregona es, mire, aquí hay una crisis de abarcatividad de la ley, no se encuentran abarcados, pero todos coincidimos en que hay que darle protección. La protección desde la seguridad social, desde la aseguradora de riesgo del trabajo, desde protección frente a contingencias, y entre ellas se debaten si hay que hacerlo por dentro de la dependencia o por fuera de esta. Bien, la postura de la naturaleza autónoma, vamos a adentrarnos en cada una de las posturas en los tópicos más importantes. ¿En qué se basa la postura de la naturaleza autónoma?
dice que la actividad principal de la empresa de plataformas, de la dueña de las plataformas digitales, es que son meras intermediarios entre el consumidor y quien presta el servicio. No son una empresa de transporte, sino que son empresas informáticas donde crean software que conectan al consumidor con el bar o el restaurante, o la casa que va a emitir el producto, el que fuera. Simplemente los intermediarios y entre ellos logran crear ese ecosistema donde todos ganamos, porque allí la persona, el emprendedor, aquel que utiliza su bicicleta y su moto para hacer su propio negocio de delivery, es conectado con la empresa de restaurante, o sea, la que emite el producto gastronómico o el que fuere, y se logra ese ecosistema donde todos ganan. La prestación, por tanto, dicen que es de carácter colaborativa, simplemente asociativa, todos nos beneficiamos, y los caballitos de batalla para fundar su posición son la libre autonomía de jornada y conexión, la no exclusividad, el hecho de que las personas que prestan su fuerza de trabajo lo hacen con herramientas propias y que hay una ausencia de un establecimiento físico. Estos son los elementos más fuertes en los que se basan y con los que se defienden judicialmente frente a los embates de acciones judiciales reclamando la dependencia de estos trabajadores, estas y estos trabajadores. En el binomio encontramos del lado del frente, por supuesto, la postura de la naturaleza dependiente, que se funda básicamente en el principio de la realidad y parte desde que el real objeto comercial de estas empresas es el de transporte. Y acá es el que yo considero el kit de la cuestión. ¿Por qué? Si consideramos que estas empresas en realidad no son meras empresas informáticas que crean software, sino que se dedican no solamente a intermediar, sino también a hacer el servicio de transporte, a que llegue con éxito el producto, bueno, allí nos encontramos entonces ante un establecimiento laboral, o sea, una empresa donde necesariamente va a requerir dirigir y controlar todo el trayecto, o sea, conectar a esa persona, controlarla y dirigirla hasta que llegue el producto con éxito y de allí también asegurar el éxito de la empresa. Entonces, desde ese punto de vista, estamos sin lugar a dudas ante un trabajo dirigido, mientras que si consideramos que esas empresas son meras intermediarias, por supuesto no va a tener la necesidad de dirigir. Yo siempre saco el ejemplo, cuando doy estas charlas, de lo que pasó en el año 2018 en Buenos Aires, que tuvo mucha repercusión mediática, de un trabajador delivery que es atropellado, tiene un accidente en la vía pública y cae con su bicicleta. Esto salió en todos los diarios. Cae en su bicicleta y llevaba una pizza. Y el teléfono constantemente le sonaba, que era un supervisor de carne y hueso, que le preguntaba cuál era el estado de la pizza. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Dos cosas. Primero, hay supervisores de carne y hueso, o sea que no son meramente una plataforma donde se conozca al trabajador y no hay nadie que lo supervise. Y segundo, hay un claro trabajo dirigido, desde que le está preguntando dónde está el producto, cómo, qué, sin perjuicio de lo que podamos reputar o el juicio de valor que le podamos hacer a ese supervisor de que preguntaba sobre la pizza y no sobre el trabajador tirado en el piso, ¿no? Pero bueno. Por eso yo considero que el real objeto comercial de estas empresas, y esto ya viene diciendo la jurisprudencia internacional, es el del servicio de transporte. Entonces, hay trabajo dirigido, y por eso nos paramos en la postura de la naturaleza dependiente. Entonces, como decíamos, prestación dirigida y controlada, y aquí lo clave, la inserción en la organización de una empresa, o sea, de un medio de producción ajeno. Estos trabajadores, cuando prestan su fuerza de trabajo, no lo hacen con iguales, sino que se insertan en una organización que ya está creada a través de la plataforma digital, con todos los algoritmos que va a permitir que ese trabajo sea exitoso, y no lo hacen con su propia marca, o sea, no son Juan y Pedro que salen en la cadetería, sino que se insertan en estas marcas comerciales impuestas a nivel internacional, que son las que en definitiva el consumidor va a ir a buscar. ¿Por qué tienen tanto éxito estas empresas? Porque las campañas publicitarias que han logrado insertarse en todos los países hace que el consumidor, cuando quiera pedir una pizza,
sabe que en vez de ir a buscar el folleto que antes teníamos guardado o el imán que teníamos en la heladera, hoy simplemente lo hace desde su teléfono bajando una aplicación de estas marcas. ¿Y por qué baja estas marcas y no Juan y Pedro? Porque estas marcas le están asegurando el éxito de que su pizza, de que su empanada le van a llegar bien y que en definitiva van a tener un responsable a quien imputarle cualquier problema. Por tanto, estamos hablando de una persona que presta su fuerza de trabajo insertándose en una organización ya creada y ajena. O sea, la ajenidad que tanto los españoles han trabajado excelentemente para aplicar protecciones a los trabajadores. Y después, con respecto a las jornadas organizadas, o sea, fíjense que decíamos antes que quizás el caballito más fuerte de batalla de la postura de la autonomía es el hecho de la libertad de conexión y la libertad de elegir cuándo trabajo. Bueno, acá la postura de naturaleza dependiente dice, no, señores, apliquemos el principio de la realidad, hagamos un trabajo de campo y veamos cómo en realidad se da esta situación. Si hay tal libertad de conexión y si hay tal libertad de trabajar cuando yo quiero. Desde que en realidad lo que está sucediendo acá es que la empresa organiza el trabajo a partir de la división del tiempo en determinadas franjas horarias. Por supuesto, estudiadas y en vista al mercado a quien le presta su servicio. Y pone esas franjas a disposición de todo un colectivo importantísimo de trabajadores para que estos elijan libremente. No, les va a permitir elegir esas franjas a los trabajadores que se encuentran dentro de un ranking que aquel que siempre se conectó, que siempre cumplió con su tarea, va a tener acceso a las mejores franjas horarias. O sea, ustedes saben que lo que es servicio de delivery, por supuesto, las mejores franjas horarias van a ser los horarios de cena, almuerzo, la tardecita, la noche. Entonces, el trabajador que quiera conseguir su remuneración, su sustento, va a querer trabajar en las mejores franjas horarias, porque si a mí me dan la franja horaria de las 8 de la mañana, y posiblemente tenga, con suerte, un envío. ¿Mm? En cambio, si trabajo en las franjas que más actividad comercial tienen, voy a sacar un buen sustento. Y sepan ustedes que estos trabajadores, por lo menos los que están abocados a esta tarea, llegan a lograr una remuneración no excelente, pero llegan a lograr un sustento que le permite sobrevivir con este tipo de trabajo. Ellos sin perjuicio que continúan precarizados, ¿no? O sea, porque el solo hecho de que ganes plata no quiere decir que con eso estemos a trabajadores que están protegidos. Bien, en tal sentido, entonces, si todavía hay una empresa, un empleador que me organiza la franja, que organiza la jornada de trabajo a partir de franjas, entonces estamos ante un supuesto del 197 de la Ley de Contrato de Trabajo. O sea, el empleador sigue conservando la facultad de organizar la jornada. Fíjense que por eso yo les vuelvo a decir esto cuando hablábamos de cómo nos vinieron a nublar nuestras ideas respecto de la abarcatividad o no de la ley de contrato de trabajo de los años 70. Si ustedes releen el artículo 197 de la ley de contrato de trabajo, en ningún lado dice que la jornada tiene que ser de 8 horas y continuada, como todos la pensamos en nuestra forma de interpretar a la jornada. Porque siempre, claro, trabajamos desde el sistema fordista, el taylorismo. Hoy tenemos unas nuevas formas de organización que no por ello van a escapar a nuestro orden público laboral si lo releemos y si lo repensamos. Desde la literalidad del artículo 197 ustedes van a ver que sigue conservando la facultad, o sea, al hacerlo por franjas horarias y poner a disposición, sigue conservándose el carácter de jornada en los términos del 197. Ahora bien, esta forma de distribuir la jornada de trabajo, las horas de trabajo, como dice el 197, este modelo de negocio logra quebrar el tema del sinalagma tiempo-remuneración y trasladar el costo del tiempo de esta forma, y ahí está la viveza de estas empresas, trasladar el costo del tiempo del trabajo al trabajador, quien hoy intenta obtener la dación de trabajo, se encuentra a disposición, pero no puede acceder a la franja horaria si no está bien rankeado. Entonces, fíjense que con el ranking las empresas siguen detentando esa facultad de te doy o no te doy trabajo, y
se viola entonces el artículo 103 de la Ley de Contrato de Trabajo en cuanto a que el tiempo a disposición es remuneración, e incluso el 197, porque el 197 también dice que se entiende por jornada el tiempo a disposición del trabajador, e incluso en los periodos intermitentes, de intermitencia, salvo que por exclusiva voluntad del trabajador no estuviera a disposición. Situación que si ustedes hacen un mero trabajo de campo van a ver que en la mayoría de estos trabajadores no se da. Bien, decíamos, entonces, en tal sentido no hay tal libertad de conexión. Si yo tengo consecuencias, o sea, recién abarcamos el tema de la jornada, ¿no? O sea, puedo elegir cuándo, dentro de una jornada, puedo elegir yo cuándo trabajar, o sea, realmente hoy me levanto y digo, bueno, son las 7 de la noche, hay movimiento comercial en la aplicación que yo trabajo, quiero trabajar, me conecto. ¿Es así? No. Si ustedes van a relevar este tipo de trabajo, van a ver que no es así. Ese trabajador solamente va a poder acceder a esa franja de jornada, que sería, ya empezaría a ser una de las mejorcitas, si está bien rankeado. Y para estar bien rankeado tiene que haber hecho muy bien su trabajo. O sea, fíjense que el ranking, ahora vamos a ver una jurisprudencia muy reciente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, donde trabaja muy bien el tema de la jornada. El ranking no discrimina si el trabajador no cumplió bien su tarea por distintos motivos. O sea, ¿por qué motivo no los cumplió? El hecho, por ejemplo, de que uno de estos trabajadores se encuentre enfermo, y eso hace que no pueda recetar los servicios, o sea, cuando le lleguen los servicios los rechace, porque tiene la posibilidad de rechazar, por supuesto, como cualquier persona, hace que se ranquee en el peor de los rankings y que por lo tanto, aun cuando ya venía haciendo todo bien su tarea, no pueda acceder a las mejores franjas horarias. Entonces, ¿hay tal libertad de elegir cuándo? Yo creo que no. Entonces hay que verlo desde siempre el principio de la realidad. Y en cuanto a la libertad de conexión, o sea, el hecho de que yo diga, bueno, me conecto cuando quiero, tampoco es tan así. Es muy difícil hablar de estos trabajos porque cada empresa, si bien el modelo de negocio es igual, cada empresa tiene algunos detalles distintos. Pero la mayoría de ellas, los trabajadores eligen en un determinado momento de la semana las franjas horarias o los turnos que van a trabajar el resto de los días de la semana. Entonces yo ya me predispongo, no ese día, como decíamos antes, no levanto el celular y digo, bueno, quiero trabajar ahora, sino que lo hace diciendo ya un determinado día de la semana cómo va a trabajar todo el resto de la semana. Y si después no cumple, y ahí sería el derecho de la libertad de desconexión, o sea, yo directamente, si bien me comprometí, no lo hago, o si dentro de la franja horaria que yo me comprometí me llega un servicio y yo lo rechazo, puedo hacerlo, desde el mundo fáctico por supuesto puedo hacerlo, me va a generar una consecuencia. ¿Y cuál va a ser la consecuencia? La consecuencia va a ser que me van a pasar a un ranking inferior y la próxima vez que tenga que elegir jornadas, ya no voy a poder elegir los mejores turnos, sino que voy a elegir lo que quede, si es que queda alguno, porque piensen ustedes la cantidad de trabajadores que están a la expectativa de poder lograr turnos. De hecho, le digo, en el mundo se han creado aplicaciones digitales para que estos trabajadores se la bajen a su teléfono y constantemente la aplicación automáticamente y reemplazando al hombre va tratando de lograr conseguir los mejores turnos, o sea, constantemente va cliqueando. Es una competencia, digamos, entre los trabajadores para poder acceder a las franjas horarias, ¿no? Entonces, yo me pregunto, si hay consecuencias, si la consecuencia va a ser que no voy a poder elegir la franja horaria, y en el peor de los casos, que ha pasado y pasa, que directamente me bajen el usuario. Ha pasado con trabajadores, de hecho uno de los casos más resonantes de España es en tal sentido, el hecho de que un trabajador accidentado durante 2 meses no se pudo conectar, le han bajado el usuario y nunca más pudo reactivar el usuario. Si hay consecuencias, entonces, y esas consecuencias son graves para lo que es el desarrollo de esta tarea, ¿hay tal libertad? ¿Hay libertad de conexión? Pues la libertad de conexión se da si no tenemos consecuencias. Entonces yo me pregunto, ¿cuál es la diferencia con el trabajador del sistema fordista que un día se levanta a la mañana y decide no ir a trabajar? Porque ese trabajador también tiene la opción de no
presentarse a trabajar ese día. También tiene la opción de, estando trabajando, cuando le vengan a dar una tarea, decirle, no, esa tarea no la quiero hacer. Pero tiene sus consecuencias. Las consecuencias van a ser disciplinarias. Aquí, la única diferencia entre una consecuencia y la otra es que en una le va a llegar una carta documento y en la otra simplemente no va a poder acceder a la aplicación digital. Nuevas formas de organización del trabajo. Bien. Tema no exclusividad. Otro caballito de batalla de la postura de la autonomía que dice, mire, estos trabajadores pueden trabajar para cualquiera de las aplicaciones. Bueno, en nuestro país también. O sea, el artículo 88 de la Ley de Contrato de Trabajo permite, o sea, por supuesto está el deber de no concurrencia, pero si ese deber de no concurrencia es permitido, o sea, por la misma empresa, no hay ningún problema. Y en el peor de los casos será una consecuencia del incumplimiento del deber de no concurrencia, pero no una nota de no laborabilidad. La mayoría de estas empresas pregonan ellas mismas, usted puede trabajar para cualquiera de las aplicaciones. Bueno, bárbaro. Eso no quiere decir que no sea trabajo dirigido y dependiente. Y respecto a el valor de las herramientas, el hecho de que el trabajador aporte sus propias herramientas para desarrollar las tareas, en nada nos está diciendo de que podemos estar ante una situación de no dependencia, porque lo que hay que ver es cuál es el verdadero valor de la herramienta que aporta el trabajador y la que aporta la empresa dueña de la plataforma digital. A ver, es claro que una plataforma digital en costos económicos no se compara en nada con una bicicleta o una moto. Y la que lleva adelante la posibilidad del negocio exitoso es la plataforma digital. No solamente la plataforma digital, sino también la marca comercial, principal activo de estas empresas que han logrado imponerla a nivel internacional. Como decíamos antes, o sea, Pedro y Juan con su propia bicicleta no puede llegar a tener un servicio exitoso, sino que necesita insertarse dentro de esta organización de medios de producción ajenos, cuyo valor principal y herramienta principal para llevar a cabo la tarea es la plataforma digital. Así que considero que el hecho de que tenga sus propias herramientas en nada le aporta una nota de no laborabilidad. De hecho, hay muchos trabajadores en nuestro país que nadie discute la dependencia que utilizan sus propias herramientas de trabajo. Piénsese un viajante de comercio, por ejemplo. Existencia de establecimientos físicos y virtuales. Bueno, recuerdan ustedes, otra nota de la postura de la autonomía es que, mira, acá no hay establecimiento laboral, entonces el establecimiento laboral siempre es el centro de imputación de las obligaciones y derechos en los contratos de trabajo. Por lo tanto, al no existir un establecimiento físico, no hay relación de dependencia. Bueno, en primer lugar, como ya venimos desarrollando el tema antes cuando hablábamos de la empresa deslocalizada, hoy en día todas estas empresas tienen sus oficinas, la mayoría de ellas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por lo tanto hay un establecimiento, si se quiere, como donde imputar las obligaciones y derechos a esos trabajadores. El hecho que no se reporten físicamente los trabajadores a un establecimiento, en nada hace a la nota de no laborabilidad. O sea, primero porque no lo exige la ley de contrato de trabajo que se reporten a algún lado. Y segundo porque hay un montón de contratos de trabajo, vuelvo a decir, donde nadie discute la nota de dependencia, que no se presentan en ningún momento ni se reportan en un establecimiento laboral. Vuelvo a decir, viajante de comercio, empresas terciarizadas, donde yo voy a trabajar a otro, al establecimiento de otro, trabajadores de la construcción. O sea, hay un sinnúmero de trabajadores donde no se reportan en el establecimiento del empleador. Y si se quiere, si no les gusta esta postura de que ya existen establecimientos físicos, la misma plataforma digital puede ser considerada como un establecimiento virtual. ¿Por qué? Porque el artículo 6 de nuestra ley de contrato de trabajo en ningún lado exige que el establecimiento laboral deba ser un espacio físico. El artículo 6 nos dice que es la unidad técnica de ejecución destinada a lograr los fines de la empresa. Por tanto, piensen ustedes lo que es una plataforma digital llena de algoritmos destinada a lograr los fines de la empresa, si no es eso una unidad técnica de ejecución. Así que no creo que sea un elemento para considerar que no hay laborabilidad o dependencia aquí. Y después, bueno, en nuestro país, por supuesto que tenemos las herramientas más importantes que yo creo que un magistrado que le llegue, o magistrada que le llegue un asunto de estas características, donde tenga que debatir sobre el binomio que existe hoy en nuestro país de autonomía-dependencia,
va a tener que activar necesariamente, si trabaja bien, lo va a tener que hacer bajo el artículo 23 de la Ley de Contrato de Trabajo, desde que estas empresas en ningún momento niegan la existencia de la prestación de servicio. Entonces, acaecida la existencia de la prestación de servicio, se presume, por tanto, la existencia del contrato de trabajo, salvo que, con la carga de prueba, en caso de a quien le reputamos el carácter de empleador, pruebe que estamos ante un empresario. Y bueno, ahí verán ustedes si un trabajador en bicicleta que se desempeña con su fuerza de trabajo muchas veces bajo la lluvia, puede considerarse como un empresario, ¿no? Bueno, o sea que yo creo que la tienen bastante difícil desde esta norma de nuestro orden público laboral, que no puede ser dejado de lado. Y creo como una herramienta fundamental para este tipo de situaciones, la recomendación número 198 de la Organización Internacional del Trabajo, en tanto establece los factores de laborabilidad, los cuales le puedo asegurar que la mayoría, yo no tengo tiempo para desarrollarlos hoy por el tiempo que tengo en la clase, pero si ustedes lo ven, se dan en prácticamente todos los indicios de laborabilidad de la recomendación 198 de la Organización Internacional del Trabajo, fuente que ya ha sido aplicada por nuestra Corte Federal en el precedente Ramos contra Estado Nacional. Así que es un elemento muy importante para llevar a cabo dentro de esta postura. Y decíamos, por último, la postura, la tercera postura, que es, o sea, que todos coinciden en que hay que darle protección, pero algunos por dentro de la dependencia y otros por fuera de esta. Hoy, en nuestro país, afortunadamente creo, porque directamente hace un tiempo ya ni se planteaba, hoy en nuestro país se le quiere dar una protección rápida a estos trabajadores y el Ministerio de Trabajo Nación se encuentra trabajando en distintos anteproyectos que fueron mejorando con la finalidad de darle una protección inmediata a estos trabajadores, seguridad social, fundamentalmente aseguradora de riesgo de trabajo, libertad sindical, que es fundamental para que estos trabajadores, porque piensan ustedes que un gran problema que tenemos acá es que si bien la rueda del conflicto ya está girando, porque ustedes ven en las calles las huelgas de estos trabajadores, hay un gran problema en el sentido de que no tienen la contención del conflicto colectivo de trabajo, desde que no son reconocidos como asociaciones sindicales con o sin personalidad gremial, o sea, ni siquiera como simples asociaciones. ¿Por qué? Porque la primera valla que se encuentran es el artículo 1 del decreto 467/88, decreto reglamentario de la Ley de Asociaciones Sindicales, que exige que exista un trabajo dirigido. Entonces, para eso, el Ministerio de Trabajo Nación debe expedirse primero de que hay un trabajo dirigido, para reconocerle el carácter de asociación o simplemente inscripta, al menos, a esos trabajadores. Y lograr allí, a partir de ahí, poder contener el conflicto colectivo de trabajo que hoy existe en nuestras calles mediante todos los mecanismos que se disponen, como por ejemplo la conciliación obligatoria. Incluso hubo un precedente muy importante en nuestro país que, les aclaro, no va al fondo de la cuestión sobre autonomía y dependencia, pero sí se refería a la libertad sindical, donde se pedía una cautelar que es roja, los autos son rojas con Rappi, Argentina, donde Rojas y otros han logrado una comisión directiva, conformó un gremio y han querido formar la asociación sindical y la empresa Rappi los desvinculó. Por lo tanto, Rojas accedió a la justicia y tuvo una primera sentencia de primera instancia, no sentencia, sino una medida cautelar de reinstalación, la cual fue apelada por la empresa y la Cámara Nacional del Trabajo no confirmó, o sea, revocó, básicamente sin expedirse sobre el fondo de la cuestión, básicamente dijo que no estaban dados los presupuestos para una medida cautelar desde la verosimilitud del derecho. O sea, que tenía que, o sea, sin expedirse sobre el fondo, tenía que tramitar todo un juicio para poder probar la dependencia o no. Que los medios masivos de comunicación salieron a decir que la Justicia Nacional del Trabajo ya se expidió sobre que estos trabajadores son autónomos. No. La Justicia Nacional del Trabajo no dijo nada absolutamente de eso, simplemente dijo que no estaban dados los presupuestos para una medida cautelar. Volviendo, me fui a las ramas. Bueno, hoy estamos quizás nuestro país se encuentra en la tercera postura desde el oficialismo, digamos, del Estado Nacional, en tratar, pero por dentro de la dependencia, eso ya es bueno. O sea, hoy no se debate la no dependencia de estos trabajadores, sino desde la dependencia
darle niveles de protección, y lo que se está discutiendo es si esos niveles de protección son iguales o distintos a la ley de contrato de trabajo, y bueno, y ahí se arma toda una serie de discusión sobre si se alcanzan o no los umbrales de protección de la ley de contrato de trabajo. Mi postura, yo la dejo a salvo, es simplemente que no hay crisis de abarcatividad, que desde el principio de la realidad se aplica la ley de contrato de trabajo, pero reconozco que eso va a llevar tiempo, que estas empresas van a resistir todas las acciones judiciales, porque lo veo en la jurisprudencia internacional, que ahora vamos a desarrollar, pero que los fallos van a llegar. El problema es que van a llegar post-mortem, o sea, ya relación laboral extinguida. Ese es un gran problema, y por eso festejo que el Estado esté procurando llevar esta problemática a la legislatura nacional, al Poder Legislativo Nacional, para debatir y quizás lograr una ley que puede ser igual o incluso superadora, atendiendo a las particularidades de la relación, de la ley de contrato de trabajo. Bien. Y acá yo los llevo a otra de las temáticas, entonces, lo que es la jurisprudencia internacional, que se está dando hoy actualmente y muy reciente en el mundo, porque este tema, el debate, se está dando a nivel mundial. De hecho, no hay ningún país hoy en el mundo que tenga una legislación que los abarque, salvo California, salvo el estado de California, a partir de un precedente que sacó la Corte del estado de California, que es Dinatamex, y hoy tiene California una ley que es la ley AB5, que básicamente es un artículo 23. Sería nuestro artículo 23 hecho ley, digamos. Se presume que son trabajadores salvo determinadas circunstancias, pero es en un estado de California. Después España también está intentando una legislación donde la legislatura de España diga que este tipo de trabajadores directamente ya son incluidos, deben ser incluidos por ley dentro del Estatuto de los Trabajadores. El Estatuto de los Trabajadores sería nuestra ley de contrato de trabajo. Pero bueno, en cuanto a jurisprudencia, les hago más o menos un recuento de lo que se vino dando y cómo está, cuál es el estado hoy. Los primeros fallos más importantes fueron saliendo en España, porque en España tiene la casa matriz una de las más importantes de estas empresas, la empresa de color amarillo. Por lo tanto, ya se viene, y además la justicia española es más expeditiva que otras del mundo. No es la mejor, pero es bastante expeditiva, aunque hoy está teniendo graves problemas a partir de la pandemia. Pero bueno, hasta el 2018 los fallos eran todos fallos de tribunales inferiores, fallos de primera instancia, donde se encontraba muy repartido el tema. De hecho, yo tengo un colega amigo con el cual siempre, digamos, estilo partido de fútbol, digamos, contabilizando cuántos goles, digamos, por la dependencia y para la autonomía se daban en España, porque iban realmente 5 fallos a favor de la dependencia, 5 fallos a favor de la autonomía. Pero eso fue cambiando a partir del año pasado. A partir del 2019 empezaron a salir importantes precedentes de primera instancia que luego, ya para finales o mediados en adelante del 2019, empezaron a ser confirmados o revocados por los tribunales superiores, pero siempre bajo la dependencia. Hoy, prácticamente en lo que es España, todos los tribunales superiores de España consideran que este tipo de vínculos son de naturaleza dependiente y han trabajado todos sus fallos desde el principio de la realidad. Y lo siguen en el mismo sentido también Francia, que ha sacado el Tribunal Superior de Francia, la Corte de Casación francesa, ha sacado también un importante precedente contra Uber recientemente, también por la naturaleza dependiente. Londres también. O sea, hoy prácticamente la jurisprudencia se inclina por la dependencia y parte desde el principio de la realidad, o sea, de desoír lo que nos intentan mostrar a través del discurso, y fundamentalmente desde la inserción del trabajador en una organización de medios de producción ajena, desde la ajenidad.
Yo creo que acá, bueno, ahí les doy en pantalla, está el fallo de diciembre del Tribunal de Madrid, y yo creo que el precedente más importante es el que, podríamos decir, el que viene a continuación, que es este, donde se desarrollan, los jueces del Tribunal Superior confirma un fallo de primera instancia donde abarca todos las posiciones, los caballitos de batallas de la postura de la autonomía y la va destruyendo y deconstruyendo desde la realidad. Fíjense, en este sumario que yo les traigo acá, este fallo es muy reciente, es del 3 de febrero de este año, del Tribunal Superior, donde nos dice que la ajenidad se da desde que el trabajador no asume los riesgos ni los beneficios del contrato de transporte existente entre la empresa y el cliente. Fíjese cómo también cuando hablábamos del kit de la cuestión, de cuál es la verdadera actividad, contrato de transporte. No interviene en la fijación del precio del mismo, ni su retribución depende de sus resultados. Se limita a aportar su actividad y a percibir la retribución. Y fíjese acá qué bien que analiza la jurisprudencia española, este tribunal, el concepto de ajenidad, de la asunción de riesgo, que a veces nos confundimos. Y fíjense cómo dice, el que responda no de los riesgos de transporte, sino de los perjuicios causados por su negligencia, no es más que una consecuencia del incumplimiento del deber que le impone el artículo 5A del Estatuto de los Trabajadores. En el caso argentino sería el artículo 87 de la Ley de Contrato de Trabajo. O sea, el deber de no dañar las herramientas o los productos. O sea, a ver, ¿qué está diciendo acá? El hecho de que yo me haga cargo porque no llegó bien la pizza, no quiere decir que estoy asumiendo los riesgos. Yo asumo los riesgos, sí, asumo los riesgos del contrato de transporte, en realidad no con el consumidor, en el caso, en el ejemplo, sino con el restaurante. ¿Entiendes? Si el delivery asume los riesgos de que si la pizza no llega, le va a pagar una acción de daño y perjuicio del restaurante, ahí está asumiendo el riesgo del contrato de transporte. Pero no el hecho de que si la pizza no llegó no va a cobrar la comisión. Eso no es asunción de riesgo. Sigue habiendo ajenidad. Después en el punto 3 nos dice la dependencia, aparte de la exteriorización, de llevarlo todo lo que es el uniforme, la marca comercial en sus espaldas, fíjense ajenidad, o sea, si no hay ajenidad allí, se manifiesta también en la necesidad de llamar diariamente, o sea, de reportarse, si bien no a un establecimiento laboral físico, sí a uno digital, o sea, me tengo que reportar diariamente en la plataforma digital, bajo la penalización de que si no lo hago, no, para recibir las órdenes del día, bueno, voy a tener consecuencias. ¿tá? Por lo tanto, la no asistencia a los trabajadores, bueno, acá trata el tema de la jornada muy bien el tema de la libertad de jornada. Fíjense, dice, la no asistencia de los actores al trabajo en todos los días laborales es un mero efecto de la configuración que la empresa pretende dar al contrato para eludir la calificación de laboral, y no constituye un dato esencial para determinar su verdadera naturaleza, pues ese comportamiento empresarial impide conocer las causas de inasistencia que en un contrato de trabajo debidamente regularizado se puede producir por motivos tan justificados como permisos, licencias, vacaciones, enfermedad o incluso periodos intermedios por inactividad laboral en contratos discontinuos o a tiempo parcial. O sea, yo creo que este es un precedente, es larguísimo el precedente, yo acá tengo el sumario, lo pongo a disposición de quien lo quiera, me contacta por Google y se lo mando. Y después también ataca el tema de la no exclusividad, dice, por otra parte, la posibilidad de compatibilizar el trabajo en otras empresas es algo que, debidamente autorizado, artículo 88 de nuestra ley de contrato de trabajo, no desnaturaliza el contrato según cabe deducir de los artículos tal del Estatuto de los Trabajadores. ¿Por qué me baso tanto en la jurisprudencia española? Porque hay otras jurisprudencias, yo de hecho se las traje, acá tenemos todas las jurisprudencias en mismo sentido que hay en Francia, en Estados Unidos, en la Comunidad Europea, en Inglaterra. Pero ¿por qué me aboco a la jurisprudencia española? Que acá le pongo precedentes en mismo sentido en esta filmina. Porque la batalla que se está dando en España no es el binomio autonomía-dependencia. Ellos están un paso más adelantados. La discusión es entre la postura de la autonomía y la tercera postura, la postura de la crisis de abarcatividad. ¿Por qué? Porque en España tienen el estatuto del trabajador autónomo económicamente dependiente. O sea, que es
aquel trabajador que es autónomo, o sea, es emprendedor, realmente no está bajo dirección, pero que la ley le otorga una protección, unos niveles de protección como seguridad social, vacaciones pagas, algún tipo de indemnización ante la ruptura de contrato, o sea, tiene unos niveles de protección de menor intensidad que el Estatuto de los Trabajadores, o sea, en el caso argentino, de la Ley de Contrato de Trabajo. O sea que ya tienen creado el estatuto que hoy pretendemos, con buena fe, yo creo, llevar para dar una protección inmediata a estos trabajadores. Y así todo, fíjense que no discuten, estos son autónomos, son dependientes, así todo la jurisprudencia española y a partir del principio de la realidad ha dicho, bajo ningún punto son autónomos económicamente dependientes, son dependientes. O sea, deconstruyendo lo que nos están mostrando estas empresas y viendo cuál es la realidad, han llegado a la conclusión de esto. Y además se da que hay un fuerte inspeccionismo en España. ¿Y a qué me refiero con el inspeccionismo? Que el Ministerio de Trabajo español ha tomado la posta de estos trabajadores y ha declarado la existencia de la relación de dependencia y la ha llevado a los tribunales. Y ha conseguido importantes precedentes. Uno de ellos es este que le pongo acá último, del 22 de julio de 2019, que es contra la empresa Deliveroo, que Deliveroo es una empresa competidora de la empresa Globo en España. Así que fíjense que esta jurisprudencia es muy rica desde que se debate no solamente el binomio autonomía-dependencia, sino autonomía, tercer postura, o sea, dependencia, crisis de abarcatividad. Bien, acá les dejo otros precedentes. Este es el precedente de la Corte de Casación francesa del 4 de marzo de este año, con respecto a Uber, que básicamente lo que hace es también deconstruir, ir a la realidad, ver cómo se somete el trabajador a una organización de medios de producción ajena que está constituida principalmente por la plataforma digital, y a partir de allí considera que hay dependencia. Y también desde el hecho de que ejerce el poder disciplinario, este tipo de empresa va ejerciendo el poder disciplinario desde que impone sanciones cuando el trabajador no se conecta o ejerce la libertad de conexión. Bien, hasta acá he llegado, los dejo para que podamos debatir o efectuar preguntas. Espero haberles dado herramientas para poder entender estas nuevas formas de organizar el trabajo y poder llevar a cabo defensas de estas personas que yo considero que se encuentran muy precarizadas y que hay que atender inmediatamente. Es una gran deuda que estamos teniendo los trabajadores, los abogados y abogadas laboralistas, y que venimos manteniendo ya de años frente a otras actividades, como por ejemplo los vendedores de tupper, la venta directa, que son situaciones bastante similares a esta y que nos hemos estado olvidando de esta situación. Así que bueno, quedo abierto a las preguntas. Gracias, Aníbal. Bueno, escúchame, antes que nada, porque hay muchos pedidos. Todos quieren las filminas. ¿Las vas a compartir? Con gusto. Sí, por supuesto, por supuesto. Bueno, perfecto. Así que los que me han dejado el mail o me quieren escribir al mail que yo dejé ahí de Microjuris, no tenemos problema entonces en enviárselas. Vamos a ir a mirar un poquito las preguntas porque durante la charla se han estado produciendo bueno, consultas. Algo motivé entonces. Te digo que hasta tenemos gente de Brasil, así que hay de todo. Bueno, Brasil es justamente uno de los más afectados porque ha virado mucho la jurisprudencia y tienen jurisprudencia contraria a todo lo que vengo hablando. Exacto, lo que pude ver, así rapidito que estuve leyendo en el chat, ellos no tienen esa relación de subordinación. Claro. Pero vamos a ir a las preguntas así. Sí, esa recepción jurisprudencial, digamos. Sí. Claro. A ver. Bueno, al comienzo de la charla, Laura dice, ¿leíste que hubo una manifestación en la que los trabajadores de plataformas expresaban que querían ser independientes? Para mí es desconocimiento. ¿A qué se deberá este fenómeno? Bueno, es como todo. O sea, yo creo que, a ver, ¿qué ha logrado este tipo de fenómeno? Que es fácil conseguir trabajo. O sea, a ver, es fácil acceder a trabajo. Después, por supuesto, el problema va a ser las franjas horarias, conseguir el buen trabajo. Y seguramente hay trabajadores que piensan de que, o sea, o compran
el tema de la autonomía, de que son sus propios jefes. Pero yo creo que es desconocimiento, como bien dice Laura, en el sentido de que no conocen cuáles son las protecciones que tendrían si estarían trabajando. Y a esto yo digo algo, y acá por ahí no soy muy simpático con lo que voy a decir, pero en el derecho laboral, el orden público laboral, al orden público laboral, en nada le interesa la opinión del trabajador. El orden público laboral está hecho para, incluso en contra de la voluntad del trabajador, para justamente proteger aún aquel que tenga una voluntad de decir, yo, que por más que me inserte en una organización y que tenga un trabajo dirigido, aún así quiero ser autónomo. El derecho laboral, por supuesto, no me va a decir nada a mí, pero va a condenar a quien me está reputando el trabajo, porque si no, permitimos que si cada uno hace su voluntad, entonces no tenemos orden público. A ver, orden público laboral, o sea, independientemente de lo que opinen las partes. Por supuesto, hay que escucharlos, no, yo no digo que no, pero no son la mayoría, ¿eh? Hay que hacer un relevamiento importante y van a ver que, primero, capacitémoslo, enseñémosle lo que es el orden público laboral, mostrémosles lo que son las protecciones que obtienen, y díganme si quieren trabajar sin estar cubiertos por una aseguradora de riesgo del trabajo. A ver, partamos de ahí, ¿no? Pero bueno. Edgardo dice, ¿estamos frente a una nueva actividad con ausencia de organización sindical o se trataría de actividad incluida en el convenio colectivo de trabajo 40/89 de transporte de cargas rama logística? ¡Guau! Es hermoso ese tema que sacó el compañero. A ver, claramente estamos acá y vamos a tener, una vez que superemos este problema, vamos a tener grandes enfrentamientos de conflictos intersindicales, o sea, de conflictos sindicales y de encuadramiento sindical fundamentalmente. En muchos de estos trabajadores, recuerden que algunas de estas empresas ya tienen sus trabajadores, parte de sus trabajadores, dentro de contratos de trabajo, o sea, bajo dependencia y declarados así. Y los tienen encuadrados algunos en Asociación de Empleados de Comercio, otras en los sindicatos de motoqueros, digamos, por decirlo, tienen un nombre. Pero el tema de transporte yo creo que podría luchar tranquilamente porque nuestro modelo sindical argentino hoy, guste o no guste, es verticalista. Entonces lo que mira el modelo sindical es cuál es la actividad principal de la empresa. Y si nosotros sostenemos que la actividad principal de la empresa es el transporte, y bueno, posiblemente el 4089 a través de alguna rama específica, yo creo que se va a llegar a eso, se va a crear una rama del 4089, va a querer captar y encuadrar y contener a este tipo de trabajadores. Y realmente se dan muchos digamos, argumentos para una u otra, digamos, encuadramiento sindical. La Asociación de Empleados de Comercio, bueno, ustedes saben que es un gremio residual, que entra todo lo que sea comercio va a parar allí, pero si hay una actividad específica, el principio de especificidad del encuadramiento sindical hace que detente la representación esa asociación sindical. Pero un gran tema a debatir. Perfecto. Desde Facebook, que también te están viendo, preguntan a María, al momento de iniciar la demanda, ¿se ofrece prueba informática para probar la existencia de las plataformas digitales? Bueno, yo creo que sí, que es fundamental. O sea, para mí es fundamental la prueba informática porque acá se dan muchas comunicaciones, no solamente a través de la plataforma digital, sino a través de mails. A través de mails y a través del teléfono, con WhatsApp, con mensajería instantánea. Por lo tanto, sí considero que una prueba informática, lo que pasa es el problema que tenemos en nuestro país es que la prueba informática no está bien desarrollada, o sea, partamos de esa base, pero hay que trabajarla bien porque realmente está todo ahí, todo está ahí, incluso en la plataforma digital también. Entonces, hacer una pericia en la plataforma digital es importante. Igualmente yo creo que acá, primero, el operador jurídico que lleva a cabo una acción, si bien va a tener la herramienta del artículo 23, no va a tener que descansar en ella. O sea, porque realmente, si bien la presunción va a tener que activarse, yo creo que por las particularidades, más que nada de cómo muestran el tema de la jornada, de la libertad de conexión, va a tener que hacer un esfuerzo probatorio y no descansar en la presunción, y fundamentalmente desde esas comunicaciones que muestran cómo se va utilizando el ranking, o sea, cómo son las consecuencias, las sanciones disciplinarias que tienen traducidas en la baja del ranking, y también prueba testimonial, o sea, fundamental, ¿no? Así que sí, yo creo que sí,
Pero bueno, es un gran problema porque la prueba pericial informática lleva tiempo, hace falta mucha capacitación a todos los operadores jurídicos. Creo que es algo que hoy en día ya tenemos que empezar a capacitarnos sobre ese tema. La doctora Pérez del Viso, que saludo, autora de la casa además, Una amiga. pregunta cómo notificarlo. Se ve que hay dificultad para conseguir el domicilio de estas empresas, porque hizo la consulta Bueno, en algunas oportunidades, dice, vieron que hay que mandar telegrama en el mismo momento, no dejar pasar el tiempo, y tal vez en ese momento uno no tiene el domicilio donde mandarlo. ¿Cómo hacer bueno, le voy a saber? solucionar el problema. Le voy a solucionar el problema. A ver, claro, porque hay una cosa que por espacio de tiempo no pude explicar, pero cómo es la mecánica de todas estas empresas. Primero que hay que tener o sea, si el operador jurídico que va a tratar este caso tiene que tener una muy buena escucha. Esto no son casos normales. O sea, hay que sentarlo al trabajador y le tiene que explicar absolutamente todo, cómo es cada día de trabajo. Y ahí se van a dar cuenta que hay un entramado de empresas. O sea, primero, la primera respuesta que le doy a la doctora es que estas empresas ya están en Argentina y que ya tienen domicilio legal. ¿Cómo podemos acceder a ese domicilio legal? Bueno, simplemente una pequeña investigación desde Internet en registros públicos. ¿Cuáles? Bueno, marca comercial. Usted va a reputar el carácter de empleador a una de estas empresas. Bueno, fíjese cuál es la marca comercial, lo cual es muy fácil. Vaya al Instituto Nacional de Propiedad Intelectual, que tiene sus registros públicos en Internet, ponga la marca y le va a salir a nombre de quién está la marca. Entonces ahí ya va a tener el primer legitimado pasivo. ¿Está? Y ahí también, a partir de allí, va a sacar el quit, y a partir del quit va a sacar el domicilio fiscal, o sea, el domicilio donde notificar. ¿Bien? Pero no se queden con eso, porque hay un entramado de empresas. Estas empresas que registran la marca en nuestro país bajo una sociedad, puede ser que el trabajador a su vez se conecte con otra en la operativa, o sea, en la factura comercial que hace la empresa emitir al trabajador. Ahí ustedes van a tener otro quit. O sea, primero va a tener un segundo, que puede ser que coincida, depende de la empresa, pero ustedes cuando le digan, bueno, usted que es monotributista, sí, ¿a quién le factura? A tal, acá está el número de quit. Bueno, ahí tiene el domicilio. AFIP, constancia de inscripción, domicilio. Incluso en la misma factura lo dice. O sea que ya ahí tiene dos legitimados pasivos si es que no es la misma empresa. ¿Está? Y después hay una tercera, depende de la empresa también, hay una tercera empresa que es la empresa que se conecta con el consumidor y con el establecimiento gastronómico. ¿Está? ¿Por qué? Porque hay varias formas de cómo se opera, y dependiendo de las empresas, pero generalmente la puedo resumir así. El cadete de reparto lo que hace es recibir el pedido, ya sea a través de un mensaje instantáneo o a través de la aplicación digital, y tiene que ir hasta el establecimiento gastronómico, retirar el pedido y llevarlo hasta el consumidor. Entonces yo les pregunto, ¿dónde está la plata ahí? Bueno, ahí está la joda, ahí está el juego, porque el juego empieza que el consumidor puede o bien pagar directamente a través de la plataforma digital con su tarjeta de crédito o tarjeta de débito, o sea que ese dinero va a una empresa que es la dueña de la plataforma digital, que va a retener la empresa, y después esa empresa va a, en un determinado momento del mes, pagarle todas las comisiones juntas al trabajador y pagarle al establecimiento comercial el producto que recibió. Generalmente ese modelo se da con aquellas empresas que tienen contratos con los establecimientos comerciales, porque hay dos tipos de conexión, ya sea la plataforma digital con asociados, que son los establecimientos gastronómicos, o bien que simplemente te conecta nada más, o sea, pero que te cobra la comisión. Entonces, una forma entonces es que el consumidor los pague con su tarjeta de débito y de crédito, entonces allí una de estas empresas va a administrar ese dinero y después lo va a distribuir, quedándose por supuesto con su ganancia, ¿no? Y la otra forma es cuando el consumidor paga en efectivo. Entonces, cuando se da el pago en efectivo, allí se dan dos variantes. Una, que el trabajador, el repartidor, vaya con dinero de su patrimonio
o que ya viene girando, digamos, pague la pizza, la empanada o el producto que fuere, se lo lleve y cobre al consumidor. Ahora bien, ¿qué hace con ese dinero? Ahí recuperó lo que puso, digamos, del producto, pero también cobró la comisión de la empresa. ¿Está? Ese dinero en algún momento lo deposita en una cuenta bancaria de esta aplicación digital, de esta empresa dueña de la aplicación digital, quien en algún momento le va a devolver su parte de comisión. O sea, no es que el trabajador se separa la plata de su comisión y le da el resto a la dadora del trabajo, sino que le da todo el dinero para que después la dadora del trabajo le pague su retribución en determinado momento del mes. ¿Bien? Y la otra variante de cuando hay pago en efectivo es que el trabajador tiene, y esto se da en una de las empresas, tiene la tarjeta de débito de la empresa. O sea, tiene una tarjeta de débito con la que va al establecimiento gastronómico, paga, abona el producto y se lo lleva. O sea, que nunca pone dinero él, digamos, y cobra al consumidor y después con todo ese dinero va a una entidad bancaria y deposita en determinado momento la rendición de cuentas. Entonces, yo le pregunto, si el hecho de que esa persona tenga una tarjeta de débito de una empresa, si no está inserto en una organización de medios de producción ajenos, bueno, realmente, así que bueno. Acá dice Gustavo Belesquén Sáenz que si hay otra posibilidad, que sería la de cotejar la información de registro en NIC, Argentina. ¿Qué opinas Claro, sobre tal eso? cual. Muy buen aporte, Gustavo, también un amigo. Tal cual, NIC es una página que es completamente libre, digamos, de acceso público, que depende del Ministerio de Economía, donde uno directamente va, pone la marca y les va a dar todos los datos. El problema es que por ahí NIC te dice, o sea, NIC lo que te da es el dominio de la página web, no la marca comercial, perdón. La titularidad de la página web, de quién es esa página web. Entonces ya es un dato más para construir este entramado de empresas. Y yo considero que es un conjunto económico el cual tiene que responder, incluso en una de las empresas del mismo domicilio. O sea, son 3 sociedades anónimas simplificadas que tienen el mismo domicilio. O sea, que con un trabajito de investigación simplemente hay si reputamos la dependencia, si decimos que acá hay contrato de trabajo y llevamos adelante una acción, tenemos los legitimados aquí, en Argentina. Aníbal, ahora no me acuerdo quién Bueno, hizo la perdón, consulta. sin perjuicio de lo que sería si se quiere demandar al holding, ¿no? O sea, si se quiere demandar a la casa matriz, que bueno, ahí ya es un tema más complejo, desde que se lo puede traer tranquilamente. ¿Por qué? Por el principio de territorialidad, artículo 3 de la Ley de Control del Trabajo, y la notificación se hace a través de las cancillerías. Lo cual, bueno, no, parece fácil, pero no tan fácil, lleva su tiempo, pero bueno, se puede hacer. Estaban consultando, ahora no recuerdo quién, lo perdí en el listado, pero ¿hay proyecto legislativo actual? ¿Cuál es el tratamiento de esta cuestión en este Bien, momento? por un lado, para dejar algo en claro, la legislación que sacó la Ciudad Autónoma de Buenos Aires simplemente es una norma de tránsito, nada tiene que ver, no tiene facultades para legislar sobre trabajo, por lo tanto, en nada afecta, digamos, esto. Sí, por supuesto, perjudica, porque si uno ve la ley, los perjudica desde que le impone muchas cargas a los trabajadores que deberían ser cargadas a la empresa principal, pero bueno, ese es otro tema a debatir, pero en nada legisla, porque no tiene las facultades para hacerlo. Ustedes saben bien que esto es materia federal, Congreso Nacional. Respecto al Congreso Nacional, como había dicho antes, el Ministerio de Trabajo Nación, yo creo que con muy buena fe está y viene trabajando ya desde todo este año. Justo, bueno, el tema de la pandemia también impidió el desarrollo, pero tiene varios anteproyectos que se fueron mejorando, que se fueron distribuyendo entre distintos especialistas, haciendo observaciones y se fueron mejorando al punto tal que hasta donde yo tengo conocimiento, el último anteproyecto tenía como fuente de aplicación supletoria la ley de contrato de trabajo, que era uno de los requerimientos que se le hacía, y la posibilidad de que cuando se exceda de determinada cantidad de horas en la semana se aplique la opción, o sea que el trabajador tenga la opción de aplicar o el estatuto o la ley de contrato de trabajo. Si no recuerdo mal, eran 36 horas en la semana. Si yo logro trabajar 36 horas a la semana, bueno,
Tiene algunas observaciones para hacer, sí, por supuesto, pero lo importante es que se esté debatiendo, porque hace un año atrás directamente lo que se debatía era un proyecto de autonomía. O sea, se intentaba traer el TRADE español a la Argentina, y hoy por lo menos ya partimos desde el concepto de protección desde la dependencia, con distintos niveles de protección, pero desde la dependencia. Bueno, yo creo que ya podemos dar por terminada la charla. Te agradezco muchísimo, Aníbal, ha sido muy claro, te han dejado muchísimos agradecimientos acá por chat y mismo también en Facebook. Muy generoso con tus conocimientos y con todo el análisis que trajiste jurisprudencial también a nivel internacional, que la verdad que enriquece mucho la charla. Así que te agradezco muchísimo. Y a los participantes hasta nuestro próximo encuentro. Así es. Bueno, yo el agradecimiento es a ustedes y a ellos por estar acá, preocuparse por este tema, que realmente es un tema que nos debe preocupar, que nos debemos capacitarnos para deconstruir lo que nos han estado mostrando durante estos años, ¿no? Así que bueno, mi agradecimiento también a todos por estar acá escuchando. Gracias, Aníbal. A ustedes, nos vemos.